vamos a ver en este momento es osteología antropológica. Me imagino que los compañeros o los que están aquí no todos son antropólogos o sí, en general. Hay diferentes especialidades. Muy bien, bueno, los antropólogos físicos, pues ya los colegas antropólogos físicos que están por aquí, pues ya nos van a entender perfectamente estos temas, no son nada nuevos para ellos, pero aunque la presentación era un poco amplia, vamos a reducir el tiempo y pues le dejaré o le enviaré al coordinador una presentación para que la tengan en su caso, ¿no? Si quieren pensar alguna cosa con más calma. Bueno, el contenido en general de esta presentación pues era un poco caracterizar qué es lo que conocemos por osteología antropológica, un poco los antecedentes muy generales de cómo se ha construido este saber científico en la antropología, los modelos de estudio actuales, básicamente, y finalmente los métodos técnicas de los que hacemos, de los que echamos mano para construir el saber científico de este campo de la osteología antropológica, y que bueno, iremos viendo algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de genética de poblaciones, pues ya la colega lo acaba de abordar. Algunos otros temas, bueno, todos en general, todos estos temas que son anatomía, variantes anatómicas, antropometría, los 4 indicadores básicos, que es afinidad biológica, edad, sexo y estatura, paleoantropología, antropología dental, paleopatología, paleonutrición, paleodemografía, actividad cotidiana y antropología forense. Pues tenemos así casi una diapositiva nada más de cada uno de estos tópicos. Lo importante es que ustedes sepan, ¿no?, cuáles son como los principios básicos, y seguramente, como ya lo comentó la colega en la clase anterior, se profundizará en el futuro pues con las materias particulares, que son materias de un semestre prácticamente, cada uno de estos tópicos. Bien, el tema de la osteología antropológica es el estudio del fenómeno cultural de las poblaciones pretéritas y contemporáneas a través del análisis de sus restos óseos. Aquí rescatamos dos aspectos: uno, que es fenómeno cultural, que al final de cuentas es una categoría o el objeto de análisis fundamental de la antropología, el análisis de la cultura. Y lo otro es de poblaciones pretéritas del pasado, pero también poblaciones contemporáneas a través de sus restos óseos. O sea, la técnica o el vehículo para lograr estos estudios culturales a través de de las poblaciones desaparecidas son los restos óseos. Así que nos interesa conocer qué pasó con los individuos que habitaron en determinado tiempo, en determinado espacio, para responder a inquietudes muy particulares sobre su origen, características y diferencias bioculturales, así como por qué se extinguieron. Tengo una acepción que también me gusta, me llama la atención, que es de Hernández, Patricia, en 1997, y ella caracteriza la osteología como la subdisciplina de la antropología física que trata de interpretar el fenómeno biosocial de las poblaciones que habitaron determinado territorio y cuyo objeto de estudio es determinar las características cronológicas, raciales, sociales y patologías que distinguen a los grupos que habitaron en el pasado y las causas probables de esas diferencias. Bueno, en la sección anterior, la caracterización que elaboro ahí es porque la osteología también se vuelve la base teórica para estudio de poblaciones contemporáneas. Tal es el caso de la aplicación de la osteología forense, que veremos más adelante. Bueno, los principales fines de esta subdisciplina de la antropología física pues es conocer sobre la vida cotidiana, sobre condiciones de vida y salud de las poblaciones, sobre aspectos nutricionales, y bueno, no solo nutricionales, sino también de alimentación, transición demográfica, transición epidemiológica, organización social, entre muchos otros
otros factores u otros tópicos que interesa saber de las poblaciones del pasado. Y lo que es muy importante recalcar, como también ya lo mencionó la colega anterior, es que al final de cuentas analizamos dos aspectos, el biológico y el cultural, pero siempre están de la mano, y aunque nuestro método o parte de nuestras técnicas tienen que ver con ese estudio de lo biológico, culturalmente la humanidad o los seres humanos, los hombres, la población en general, siempre estamos interactuando en aspectos culturales. Hay una intención cultural en muchos sentidos, así que no podemos dejar de ver solo todos estos aspectos culturales y enfocarnos exclusivamente en estudios biológicos. Partimos sí de estudios biológicos, pero que finalmente que nos permitirán estar interpretando aspectos culturales. Bueno, para pasar un poco a los antecedentes generales, la antropología física de alguna manera se construye o comienza sus investigaciones o sus trabajos de investigación a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con modelos tipológicos, donde lo que generalmente se realizaba, porque al final de cuentas parte de eso, es de acumular una serie de datos, ¿no? Registrar datos de los pensadores, datos de su aspecto físico, datos métricos, etc. Datos que más adelante servirían para realizar análisis ya con otro enfoque. A mitad del siglo XX acontece un esfuerzo por establecer la posición natural del hombre y finalmente en este contexto o con este enfoque se desata una serie de análisis críticos, ¿no? Donde se retoman muchos de aquellos datos construidos con el paso del tiempo o aquellos datos acumulados y uno cambia el modelo de análisis. De manera general, en el siglo XVIII interesaba, algunos de los temas en boga eran, por ejemplo, la clasificación racial, ¿no? Y que esto, como posiblemente lo han visto en algunos otros temas o en la literatura que les dejaron para analizar, esta ciencia antropológica, particularmente la antropología física o los estudios de biología humana, pues no solamente han servido para conocer nuestras diferencias poblacionales, ¿no? de rasgos físicos, de diferencias en cuanto a rasgos corporales, etcétera, fenotípicos, sino también incluso las políticas han utilizado estos datos para justificar el racismo, por ejemplo. Así que pues en el siglo XVIII de las principales preocupaciones era algo importante de estudiar eran colecciones de cráneos para establecer la clasificación racial, ¿no? La cabeza o el cráneo, que además tiene una significación muy relevante, es lo que generalmente estuvo en estudio durante mucho tiempo. Incluso se desarrolló un área de estudio que se llamaba ceraneología. Más adelante también era importante el estudio de la interpretación fósil, así que se desarrollaron una serie de métodos, de técnicas como estadísticas, se utilizaron otras técnicas de otras áreas, por ejemplo espectrómetros, la absorción atómica, etc. Ya a finales del siglo XIX, principios del XX, hay un desarrollo y estandarización antropométrica, ¿no? La antropometría veremos más adelante que se convierte en nuestra herramienta básica o nuestra herramienta directora de los estudios de antropología física. Pero bueno, entonces hay un avance en la estandarización de todo ese número de datos, porque pues, no era posible utilizar datos deliberadamente, sino que había que estandarizar para poder hacer comparaciones biológicas de diferentes aspectos, ¿no? Rasgos biológicos, medidas, etc. A finales del siglo
XIX ya comienza también una crítica hacia el uso de estos datos o de esta información o de esta forma de hacer ciencia en antropología física. Ya hay mucha preocupación, mucha discusión sobre las repercusiones que estos estudios para esos momentos han tenido en aspectos socioculturales como el racismo, etc. Luego viene otra fase que en antropología física se le ha denominado la nueva antropología física. Esto, y hay una más reciente todavía, que es conocida como la más nueva antropología física, que la única diferencia es la incorporación fina, por decirlo así, de estudios o de técnicas, ¿no? Pero en realidad no hay un cambio entre lo que se considera la etapa de la nueva antropología física como la más nueva. No hay un cambio paradigmático, sino simplemente la incorporación de técnicas. Así que en esta etapa de la antropología física se pasa del análisis, del uso de análisis tipológicos a análisis más críticos, más interpretativos, de alguna manera no tan descriptivos. Viene en este contexto, por ejemplo, a principios del siglo XX que están en boga los estudios de forma y función como una alternativa para el estudio histórico y descriptivo en osteología. Y en los 50, bueno, todo esto, todas estas tendencias y estas corrientes en la osteología o en general en la ciencia, pues vienen de la mano con estos cambios de la ciencia en general, en este caso la introducción de las teorías postmodernas, ¿no? Todo tiene de alguna manera una repercusión en el contexto y en el tiempo según estas corrientes en boga. Así que ya en los 50 hay un cambio significativo, por ejemplo, en el concepto de raza. Ya con el darwinismo también, la evolución permite entender la variabilidad entre poblaciones. De los 50 para acá, pues también hay, o acontecen análisis en la historia de las poblaciones amerindias, una gran una intensidad en cuanto a los estudios de esta naturaleza genética, sobre todo, inician por esas, o toman mayor fuerza por esa época. Y bueno, aquí en México de manera particular, los aspectos de caracterización física de las poblaciones del pasado, básicamente basan su estudio en un análisis morfológico y morfométrico, ¿no? Inicialmente, a principios del siglo XIX, era importante medir únicamente los cráneos. Ya en estos periodos mitades del siglo XX interesa no solo analizar los cráneos, sino también el esqueleto postcraneal, el esqueleto en su conjunto o completo, porque eso llevaría a una interpretación mucho más amplia y más fina. Así que se inician trabajos sobre, bueno, no se inician, se enfatizan trabajos sobre osteopatología, sobre mutilación dental, deformación craneal, trepanación, entre otros, pero ya con otro enfoque. Estudios de migración, condiciones generales de salud, genética de poblaciones, procesos demográficos, muchos de estos, sobre todo en poblaciones pretéritas de gran relevancia, como poblaciones americanas en la Tarde de Sacrificios, Cozumel, Jaina, Chichén Itzá, entre otros de gran relevancia histórica. Bueno, a partir de los 80s, la formación de algunos colegas en otras áreas del saber, por ejemplo, en demografía, en epidemiología, etc., permite el uso de estas técnicas en estas poblaciones prehispánicas, esos restos óseos de poblaciones prehispánicas de relevancia histórica, como Chichén Itzá, Cholula, Monterrán, entre otros, Teotihuacán, etc. Y comienzan a utilizarse otros indicadores como una profundización en el estudio de patología en hueso y dientes, una profundización en lesiones degenerativas o huellas de actividad,
para relacionar todos estos aspectos de actividad ocupacional, actividad cotidiana, etcétera, enfermedades como análisis de la hipoplasia del esmalte de los dientes, caries dental, desgaste, líneas de Harris, criogitaria, periostitis, manifestaciones culturales que tienen que ver con o que están presentes en las poblaciones presbíteras, como la deformación craneana, la alteración dental, etc. Estos estudios es hasta en los últimos, no sé, 40 años más o menos, que retoman fuerza y se aplican, se llevan a cabo con otro enfoque. Los principales referentes conceptuales son la forma y función, estudios de variabilidad, la diversidad y la población. La forma y función es una perspectiva, con la perspectiva de crecimiento y desarrollo, se usa como un método para la interpretación de rasgos morfológicos, que es lo que está sucediendo con el cuerpo durante estos procesos ontogenéticos, desde que una persona es concebida hasta que el individuo muere. En este enfoque o en este sentido, en algún momento, por ahí de los 70 más o menos, se veía al cuerpo como una máquina que debe amoldarse al estrés y a tensiones a través del curso de la actividad. Pensando en que hay una relación constante entre la forma del cuerpo y la actividad locomotora. Una relación anatómica que tiene que ver con la conducta y con el medio ambiente. La interpretación funcional del esqueleto postcraneal retoma fuerza desde los estudios comparativos de la locomoción del primate, que es la base para la perforación de las poblaciones prehistóricas. Posteriormente ya vienen otros modelos de estudio contemporáneo, por ejemplo que es un modelo que se le denomina el enfoque biocultural de aproximación sintética. Sin embargo, este modelo que se publica en los 80s es un modelo que se había llevado o que se había empleado en México desde los 60s o desde mitad de los 50s, desde los 60s más o menos, solo que con otro nombre. Aquí normalmente se le llama bioantropología, y en el caso de los norteamericanos ellos publicaron este enfoque como tal con el nombre de biocultura. Este modelo consiste en integrar estas esferas o estos estudios de la biología que nos conduce a conocer sobre la adaptación humana, el medio ambiente que permite el acceso a los recursos, a la ecología, la cultura y todos los fenómenos económicos, políticos y sociales. Y entonces esta interacción entre estas tres grandes esferas que permitirán hacer interpretaciones bioculturales. Seguramente ustedes van a encontrar mucho esta palabra, enfoque biocultural, en el futuro. Es el modelo, este enfoque biocultural o modelo bioantropológico es el modelo que prácticamente todos los antropólogos físicos, por el cual nos regimos los antropólogos físicos. Y bueno, pues hay otros modelos contemporáneos, por ejemplo la osteobiografía, que es muy particular de la osteología antropológica o de los estudios de osteología antropológica, y que principalmente basa sus preguntas en cuatro principales. ¿Quiénes eran los individuos que estamos analizando? ¿De dónde vinieron originalmente? ¿Y qué pasó con ellos o qué ha pasado con ellos en el tiempo? ¿Qué puede decirse de sus estilos de vida? Si desaparecieron, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué se extinguieron? Y todo esto nos llevará a obtener información de esos esqueletos o de esos individuos a través de diferentes indicadores que nos llevarán a tener respuestas particulares. Por ejemplo, de estos esqueletos será importante entonces conocer de qué sexo son, o cuántos individuos tenemos de sexo femenino, sexo masculino. En este momento no voy a hablar de la categoría de género, sin embargo, esta categoría biológica de sexo nos permite en estas interpretaciones más adelante ver roles de género, etc. Así que biológicamente, conocer cuál es la edad a la muerte, la edad biológica a la muerte de los individuos que integran una población
etcétera. Todo esto nos llevará a saber qué pasa con ese grupo, cuál es estos indicadores nos dirán qué está pasando con la población en un nivel cultural, ¿no? Cuáles son sus actividades, por qué se le formaron la cabeza, cuál es la cosmovisión de ese grupo. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, si hablamos de modificaciones culturales, me llama la atención, o podemos hablar de las modificaciones en los dientes, ¿no? Que es una... nosotros en la actualidad asistimos a las clínicas odontológicas para fines terapéuticos, ¿no? También incluso en esos fines terapéuticos también nos ponemos algunas resinas estéticas o algunos tratamientos estéticos, y eso tiene una intencionalidad, ¿no? O sea, vamos sí con una cuestión de salud pública o de salud en general, pero también tiene otros fines. Por ejemplo, en el caso de las personas que se hacen extensiones en los caminos, pues también te habla de ideología, aunque estamos hablando de esas modificaciones en el cuerpo en la actualidad y que de alguna manera modifica la estructura biológica, en este caso los dientes. Estamos en otro periodo, en otro momento, pero te habla de pautas culturales, ¿no? Así que este modelo de la osteobiografía es muy utilizado en la osteología antropológica. Algunos otros, por ejemplo, un modelo de transición en salud que permitirá conocer o analizar a la población, la organización social, el genoma de esa población, el medio ambiente, los recursos, para explicar o para interpretar aspectos culturales, de ciencia y tecnología, de políticas públicas, la estructura económica, etcétera, y que este modelo lo utilizamos en la antropología física o en la osteología, pero parte de un modelo de salud, de los estudios en salud pública en México. Bueno, esos son como tres muy generales que se utilizan, pero desde luego que se hace uso de otros modelos. La metodología que utilizamos como apoyo, fuentes históricas indudablemente, métodos y técnicas arqueológicas, estudios etnográficos e históricos, otras como la estadística, la imagenología, y muchas otras que vienen sobre todo de la química, de las ciencias médicas, y que no son propias de la antropología, pero que utilizamos para interpretar estos estudios de poblaciones del pasado. Bueno, la anatomía ósea es elemental en nuestro estudio, ya decíamos, es como la parte material. A partir de estos esqueletos humanos haremos todas estas interpretaciones, por lo que es importante conocer anatomía en un plano topográfico, es decir, hueso por hueso, parte por parte, anatomía a un nivel histológico y anatomía comparada con otros mamíferos, debido a que en los estudios osteológicos pues no siempre contamos con los materiales completos, íntegros o bien conservados. Frecuentemente solo dependemos de trozos de hueso, ¿no? Así que es importante los diferentes niveles de estudio de los huesos en esta área del saber. Caracteres discontinuos, no métricos o epigenéticos, que estos son ciertas variaciones en los huesos, que también tienen que ver desde luego con estas variaciones genéticas de las que hablaba la colega en la participación anterior. Estas variaciones no tienen que ver con patologías, son variantes genéticas que se expresan anatómicamente, pero que son normales, y que sin embargo son expresiones poblacionales, ¿no? Veremos a continuación uno muy particular, porque bueno, aquí no se notan con mucha frecuencia. Bueno, algunos sí, por ejemplo los huesecillos en el cráneo. En el cráneo solemos tener algunos huesos como este que se ve ahí muy chiquitito, huesos de más, que se les llama burmianos,
O por ejemplo, solemos tener algunos huesecillos que en los huesos de la mano o en los pies que sirven como amortiguadores y bueno, no están contabilizados en la anatomía normal. Es como los dientes supernumerarios, por ejemplo, son algunas variantes genéticas, pero que no algunas poblaciones pueden tener una mayor presencia, otras no. Así que en ese sentido, estos caracteres discontinuos o denominados también epigenéticos son parte del análisis o parte de las técnicas de análisis para estos estudios culturales que te pueden llevar a conocer sobre el origen de esas poblaciones. Bueno, hay muchos ejemplos en algunos huesos de manera particular. Bien, decía que la antropometría es una técnica que se convierte en el eje rector de nuestros estudios. Casi la mayoría de los antropólogos físicos utilizamos la antropometría, tanto para el estudio de poblaciones esqueléticas como para el estudio de poblaciones vivas o muertas. Y de acuerdo con Juan Comas, es una técnica sistematizada de medir y realizar observaciones en el cuerpo humano, en el esqueleto, en el cráneo y demás órganos, utilizando métodos adecuados y científicos. En este caso particular, Juan Comas subdivide a esta técnica en antropometría para estudios en somatología y somatometría, en los estudios de somatología, es decir, estudios del cuerpo, no del cuerpo del soma, es decir, de la parte biológica de los seres humanos vivos o muertos también, pero de la parte corpórea. Si tomamos medidas, normalmente se le llama somatometría, no decimos osteometría. Osteometría lo decimos cuando aplicamos esta técnica antropométrica o de medición a los esqueletos. Craniometría y cranioscopía. Osteometría y observaciones sobre la conformación ósea. Encefalometría y observaciones sobre el cerebro. Y bueno, los fines que señala Juan Comas de esta técnica son muchísimos para estudios que tienen que ver con para estudios industriales, para estudios que tienen que ver con el ámbito artístico, militares, deportivos, médicos, educativos, criminológicos y de identificación y de investigación científica en general. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tienen que ver, por ejemplo, los estudios o para qué sirve la antropometría en los estudios industriales? Pues para el diseño de, por ejemplo, de autobuses, y bueno, de una serie de no solo de instrumentos a utilizar, sino también de pues en el área industrial, ¿no? En el diseño industrial sirve muchísimo todo el conocimiento de la antropometría de una población particular. En el vestido, por ejemplo, ¿no? En la industria del vestido, pues es elemental conocer de antropometría. En los estudios de nutrición también es elemental conocer de antropometría, porque te llevará a pruebas muy sencillas que te hablarán de una buena nutrición, una nutrición inapropiada, etc. Los instrumentos utilizados son pues muy sencillos en realidad. Tenemos, por ejemplo, un antropómetro que es una construcción de fragmentos, aquí tenemos como unas varitas, ¿no? Estas se van uniendo y este antropómetro te sirve para conocer medidas, distancias de estatura, por ejemplo, o medidas de porciones corporales, como medidas de los brazos, de los hombros, etc. Tenemos otros compases que son muy conocidos por ustedes. Por ejemplo, se llama Vernier. Nosotros lo llamamos en antropología física compás de correderas o de ramas rectas, compases de espesores o de ramas curvas. Ambos tienen la misma calibración, la misma medida, solo que uno sirve, por ejemplo, de ramas espesores
sirve para medidas en el cráneo, diámetros en el cráneo, que es difícil tomar con un vernier como este que tenemos acá. Hay otras cosas como este cubo, este se llama cranióforo, este sirve para hacer algunos